Bueno, como bien dije, yo empiezo finalizando los años 80, ¿verdad? La dirección de la escuela. Y para referirme a ese contexto, necesariamente tengo que mencionar algunos procesos históricos de la década del 70 y el 80, brevemente. Los años 70, aunque bien venía de años atrás, ¿verdad? Centroamérica está significativamente convulsionada por movimientos políticos que cuestionan la existencia de dictaduras, ¿verdad? Bien sabemos lo que ocurrió en Nicaragua, en El Salvador, todos los movimientos sociales en Guatemala y también en Honduras, ¿verdad? Entonces esa es una época muy fuerte en el contexto centroamericano, y por supuesto Costa Rica, al ser fronteriza de Nicaragua, se ve involucrada en una serie de procesos relacionados con eso. Pero también los años 70 y más o menos se define como a mitad de la década de los 70, es ya la manifestación de una crisis más del capitalismo, ¿verdad? Y esa crisis que no concluye, ¿verdad?, sino que se sigue adensando hasta la fecha, marca de manera muy fuerte procesos en el caso de Costa Rica, en toda América Latina, pero me voy a referir a Costa Rica. En el caso de Costa Rica, los efectos de la crisis se sienten más claramente en los años 80 ya, y los efectos de esa crisis se manifiestan en una inflación con recesión que repercute en el desempleo significativo en esa época, y además una reducción en el gasto público, fundamentalmente de programas sociales también. Pareciera que repetimos como la historia, ¿verdad?, en el tiempo actual, y en consecuencia desempleo más recesión, disminución de gasto público. El pueblo se revela, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones sindicales, de los movimientos agrarios, del sector público también, reclamando por el costo en las tarifas eléctricas, reclamando por el incremento en general de la disminución del gasto. Entonces, vamos observando que todos esos procesos económicos, sociales, políticos, están afectando directamente a la población que es sujeto del trabajo social. En consecuencia de eso, incide en la lectura que se hace desde la universidad y de la escuela en relación a esa época. El otro proceso muy importante que ocurre en los años 70, pero que repercutirá también en forma sostenida, refiere a los debates internos en la Universidad de Costa Rica, optando por una universidad crítica de los procesos de desarrollo de nuestro país. Y en consecuencia las ciencias sociales en esa época, que no existía facultad, éramos escuelas dispersas en distintas facultades, van haciendo sus propias lecturas. En el caso del trabajo social, esa época de los años 70 coincide con una reflexión interna, digo yo interna en términos de América Latina, acerca de qué es el trabajo social, para qué, por qué estamos en América Latina, ¿verdad? Entonces, cuando yo asumo la dirección de la escuela a finales de los años 80, han pasado décadas muy convulsionadas, ¿verdad?, de mucho movimiento social, de muchísima huelga, de acompañamiento de esas huelgas desde el espacio universitario por la Federación de Estudiantes y Docentes, ¿verdad? Y en los años 70, mitad de los años 70, justamente a partir del año 76, y en el contexto de esas reflexiones, la escuela hace una inflexión muy importante en relación con los procesos de formación profesional. Y esa inflexión tiene que ver con un posicionamiento de la categoría clase social en la comprensión de la población. Ya no son sujetos nada más, o clientes, como se les llama desde el trabajo social clásico,
sino que los referentes de los sujetos con los cuales el trabajo social interviene profesionalmente están referenciados necesariamente a que pertenecen a familias de la clase trabajadora, sean campesinas, sean obreros industriales, sean obreros agrícolas, sean pobladores de las villas que se fueron creando en las zonas urbanas como resultado de los procesos de industrialización. Entonces, ese plan de estudios del año 76 va a tener vigencia hasta el año 92, por eso es que necesito hacer esos referentes, porque justamente en el periodo primero que yo soy directora, hay una reflexión muy fuerte sobre ese plan de estudios que tenía varias características fundamentales. Una de ellas, desarrollar un pensamiento crítico sobre el desarrollo de la sociedad costarricense. Otra, el acercamiento a categorías teóricas desde el marxismo para entender nuestra historia y para entender la clase trabajadora, para entender las funciones del Estado y de la política social. Y por otra parte, pedagógicamente hace una ruptura muy grande en relación con todo el quehacer de la formación profesional. ¿Por qué una ruptura muy grande? Porque de cursos aislados independientes se pasa a una estructura curricular de bloques temáticos de, creo que eran 16 créditos o 18 créditos en ese momento por semestre, ¿verdad? O sea, los estudiantes matriculaban un bloque con áreas temáticas, ganaban o perdían el bloque, ¿verdad? Ese plan de estudios tiene la otra característica esencial de ese proceso formativo, que es la integración de la investigación, la docencia y la acción social, ¿verdad? De la integración de docentes y estudiantes y los sectores populares, y de la integración de los profesionales que ejercen el trabajo social con estudiantes y docentes, en razón de la relación teoría-práctica y de la relación de los procesos de investigación. Entonces, hacer referencia a esto es importante porque los ejes que estructuran el plan de estudios del año 76 por nivel del plan de estudios siguen vigentes en el plan de estudios del 2004, con leves cambios de redacción, pero su esencia sigue vigente, ¿verdad? Entonces, con la crisis que impacta a la población costarricense, que impacta el financiamiento de las instituciones públicas, nosotros tenemos que hacer otra lectura de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ya no podemos tener estudiantes a tiempo completo que quedan prácticamente obligados a matricular bloques de 16 créditos, que requieren trabajar porque en sus familias hay desempleo, y ya no podemos tener prácticas académicas donde los estudiantes se iban a vivir al campo 6 semanas el primer semestre y creo que otras 6 semanas el segundo semestre, y en las primeras prácticas absolutamente vinculados al mundo del trabajo. Si hacían práctica con obreros bananeros, trabajaban en la bananera; si hacían práctica con campesinos, trabajaban en el campo con los campesinos. ¿Qué significaba eso? Que estaban ocupando puestos de trabajo de las comunidades, y eso era un elemento muy importante que nos conduce a replantear las prácticas académicas, sobre todo del primer y segundo año del plan de estudios. Entonces, así llegamos al año, bueno, con esa reflexión hay una reforma en el año 81, pero pequeña en términos de desbloquear algunas cosas de ese plan de estudio, y la reflexión sigue en todos esos años de los 80, y cuando yo llego a la dirección, estamos en una comisión currículo que es permanente en la Escuela de Trabajo Social desde el año 72, y en la que yo participé desde el año 75 como representante estudiantil hasta que me jubilé. Entonces tengo el recorrido de lo que significó la reflexión curricular en nuestra escuela por todos estos años. Entonces, a la par de la urgencia de desbloquear el plan de estudios, entonces se pasa a estructurar cursos independientes, como es lo clásico en la formación universitaria. Y por otro lado, como dije, se replantean las prácticas académicas. Entonces, en el periodo en que yo estoy, me corresponde, y fue fuerte desde el punto de vista teórico para mí, ¿verdad?,
el tener que hacer esa ruptura en el proceso formativo, pero era lo que demandaban los tiempos de la época, ¿verdad? Pero que se mantiene, pese a que ya estaba desbloqueado el plan de estudios, en el sentido de pasar de bloques a materias, se mantiene entonces los talleres, con la característica de integrar investigación, docencia, acción social, y las otras dos integraciones que les dije, teoría práctica y la relación docentes, estudiantes, trabajadores del ejercicio profesional. Entonces, todo ese contexto que usted me pregunta del periodo que yo comienzo a ser directora de la escuela, lo tengo que rastrear en esas décadas 70, 80, ¿verdad? Entonces, en esas décadas 70, 80, ya tenemos una escuela que ya tiene un nicho legitimado en la Universidad de Costa Rica, a la que llegó en el año 44, ¿verdad? Y desde ese año 44 hasta los años 70 es una escuela que pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y a partir del tercer congreso universitario en el año 72-73 pasa a ser parte de la recién creada Facultad de Ciencias Sociales. Eso ya va a marcar otras dinámicas también en el funcionamiento de la escuela. Entonces, concluyo su pregunta relacionada con el contexto, señalando esos referentes que arrastro desde el 70, pero que en el 70 ya se dibujan con muchísima claridad un nuevo orden económico internacional conocido como la globalización del capitalismo, como las estrategias neoliberales traducidas para América Latina en los programas de ajuste estructural, que básicamente es reconversión productiva, reestructuración del Estado, achicamiento del Estado para lo social y maximización para el rendimiento del capital, la reforma laboral en términos de flexibilidad de las jornadas laborales, y ya se hablaba también de la necesaria reforma tributaria. Ese es el contexto de los años 90, ya con los que yo ya precisamente arranco como directora de la escuela y con los desafíos particulares de ese periodo. En esa primera gestión de los años 90, ya desde el campo de la ciencia social uno tiene otros dilemas, otros debates adicionales, ¿verdad? Ahí ya se han fortalecido mucho los debates de una línea conservadora que hablan del fin de la historia, ¿verdad? Y hablar de marxismo era como resucitar dinosaurios, ¿verdad? Por otro lado, la crisis de los paradigmas en ciencias sociales, ¿verdad? De lo que llaman los grandes relatos entre el positivismo y el materialismo histórico dialéctico. Y todo eso, esos debates internos de las ciencias sociales también van permeando, lógicamente, el trabajo social, ¿verdad? Entonces, ya viene a colocarse cuestiones en términos de preponderar la comprensión del sujeto, y vienen todos estos debates de la investigación cualitativa, la fenomenología, las historias de vida, y todo muy centrado en el sujeto, dejando de lado las mediaciones históricas, contextuales que construyen los sujetos sociales, ¿verdad? Entonces eso permea también la formación en trabajo social, y en esos años 90, es mi valoración y mi comprensión desde las discusiones que tuvimos en la Comisión Currículo, hay un debilitamiento en la formación profesional, en el pensamiento crítico, en las promociones de nuestros graduados. Entonces, yo centraría que uno de los grandes desafíos y asuntos que asumimos en esa primera gestión que asumo yo, ¿verdad?, es colocar un nuevo plan de estudios y cómo mantener el debate integrador entre el equipo docente. Entonces se mantienen los equipos interdisciplinarios, que ya no eran tan interdisciplinarios
porque en las gestiones anteriores hubo un despido de profesores de filosofía, de psicología, de otros campos del saber, y nos quedamos casi como homogéneos en términos de docentes, trabajadoras sociales, ¿verdad? Entonces el desafío para un sector de la escuela, porque ahí había una pugna muy fuerte teórica, entre que ya no era pertinente colocar la categoría clase social, ¿verdad? Porque el otro grupo pugnaba más por colocar categorías del pensamiento conservador, como es la familia, como es el individuo, como es la comunidad, ¿verdad? Típicos del trabajo social clásico. Y por otro lado, como se había debilitado años anteriores la formación en términos de los procesos de intervención individual, el gran desafío era cómo fortalecer eso, que era un faltante en el proceso de formación. Entonces así traemos algunos docentes a la Escuela de Trabajo Social que van a asumir ese ámbito del fortalecimiento del trabajo social individual y del trabajo social con familias. Así viene Gerardo Casas, Hilda Castillo, Jania Fallas, que comienzan a trabajar en esa área que hoy casi que se resume en la palabra de lo terapéutico, ¿verdad? Pero que no necesariamente tuvo ese inicio. El otro gran desafío que tuvimos nosotros en los años 90 tenía que ver de esa lectura, de ese contexto tan convulso, tan crítico, que íbamos a priorizar nosotros para seleccionar los centros de práctica y para hacer investigación, que la escuela no tiene una gran trayectoria en hacer investigación. La había iniciado prácticamente con el plan de estudios de 1976 en un macroproyecto de investigación que abarcaba la mayoría de los docentes que trabajábamos con ese plan de estudios, en razón de conocer condiciones de vida y las organizaciones de los sectores populares, y en razón de conocer el Estado y la política social. Entonces, en los años 90, las reflexiones del Consejo Académico en la escuela era qué vamos a priorizar de este contexto tan convulso para seleccionar centros de práctica, para hacer la acción social y para definir proyectos de investigación y temáticas de los trabajos finales de graduación, ¿verdad? Entonces, recuerdo a una de las compañeras, Cinia Picado, que en ese entonces era la coordinadora de acción social, que decía, tenemos que definir áreas prioritarias, áreas contextuales que sean el norte de nuestra brújula para tener respuesta al contexto y no tener una respuesta endógena del trabajo social en sí mismo sin tener una comprensión del contexto. Entonces yo quiero reseñar esto acá porque imagínense que desde los años 90 ya nosotros veníamos hablando de eso, y es un proceso, se inicia, y es un proceso que se va a mantener en el periodo de la dirección de Ana Isabel Ruiz, de Emilia Molina, y ya va teniendo una mayor caracterización cuando nosotros hablábamos de que los temas muy relevantes, uno de ellos tenía que ver con la pobreza y la exclusión social, otro tenía que ver con los temas de la salud, otro tenía que ver con los temas de la participación y los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Y así vamos a llegar a una delimitación digamos más precisa en años siguientes. Entonces, uno de los desafíos, resumiendo, es en materia curricular, ¿verdad? Cómo hacer que ese plan de estudios desagregado de materias pueda mantener ese fundamento pedagógico de la integración. Y que los equipos de nivel cumplan con otro fundamento muy importante de los planes de estudios integrados, que tienen que ver con la autorregulación horizontal y vertical del plan de estudios. ¿Qué quiero decir con esto? Al existir equipos de docentes con participación estudiantil para cada nivel del plan de estudios, la discusión en esencia era académica, no era administrativa como se fue, creo yo, degenerando años después. Entonces, el estarle tomando el pulso, digámoslo así coloquialmente, a la ejecución del plan de estudios a través de los equipos, nutría la comisión de currículo,
para ir haciendo ajustes programáticos, no de transformaciones o reformas curriculares, sino programáticos. Y por otro lado, la existencia de los equipos de líneas curriculares que transversaban, ¿verdad?, trabajo social, realidad nacional, etc. Esas líneas se ocupaban de los procesos de autorregulación vertical y se intersectaban, y eso nutría mucho la comisión currículo, porque además estratégicamente la comisión currículo estaba constituida por los coordinadores de nivel o por coordinadores de las líneas curriculares. Eso fue muy importante para que no se dispersaran o se desintegraran los esfuerzos en la formación profesional. El otro desafío, recuerdo, entre otros, pero para ir acotando acá, el primer periodo de la gestión refiere a cuál es la acción social necesaria que tenemos que hacer. Ya desde el periodo con Rosa María Mora se constituye la sección de acción social. Eso es del año 73 al año 79, ¿verdad? En el marco de que ya éramos escuela de trabajo social, ya no éramos una escuelita anexa de ciencias económicas. Se va perfilando la sección de acción social y en sus características fundamentales, ¿verdad?, de la extensión docente, de los trabajos comunales, que la escuela participó mucho en esa estructuración, pero sobre todo hay una inquietud: ¿cuál es la acción social que hacemos desde las prácticas académicas? Yo sé que la escuela ahora tiene un proyecto, un programa que trata de recoger cuál es la acción social que se hace desde las prácticas académicas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de la integración, investigación, docencia, acción social, teoría práctica, eso ocurre en los escenarios de los talleres, ¿verdad? Y la carga académica para cada docente fue estructurada para esas tres competencias en el seno de estos cursos, ¿verdad? Pasaron de 10 horas a 15 horas. Creo que lo de las 15 horas me correspondió a mí gestionarlo en el periodo de la primera dirección de la escuela. Entonces nosotros empezamos a debatir si vamos a hacer un registro, además de la acción social que hacemos vía TCU o extensión docente, etcétera, de cuál es la acción social que se hace desde las prácticas académicas. Tenemos que decir hacia quiénes, para quiénes vamos a hacer acción social. Y la profesora Carmen María Romero con Jorge Arturo Sáenz fueron estructurando matrices muy interesantes para ir registrando esos aportes y cantidad de horas estudiantes que se aportaban a la acción social. Yo diría que ahí terminó el primer periodo de la gestión 90-94 en términos de lo que fue nuestra lectura de escuela. Ahora, esa lectura de escuela y las respuestas que dimos desde las tres funciones esenciales también estuvieron potencializadas por otro elemento muy importante que no puedo omitir, que fue la renovación, digámoslo así, de la articulación que hace la escuela con el pensamiento latinoamericano sobre el trabajo social. La escuela se revincula después de tener un periodo ahí como de receso importante en los años 80, se revincula a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, y eso entonces nos permitió reconectarnos con una serie de discusiones muy importantes que tenían que ver con la formación en política social, con la formación en enseñanza de la teoría y métodos del trabajo social, la investigación y la sistematización, y esa discusión vino también a fortalecer nuestros procesos en ese periodo de los años 90. Yo creo que es en el año 2004 cuando yo vuelvo, en el año 2004 cuando vuelvo a la dirección de la escuela, porque justo en el año 2004 se realiza el Seminario Latinoamericano de Escuelas de Trabajo Social aquí en Costa Rica. Muchísimos años después, porque el anterior había sido en 1974, el cuarto Seminario Latinoamericano. Seminario que nutrió muchísimo la discusión de este plan de estudios del año 76. En ese periodo nos revinculamos entonces ya desde los años 90, y en el año 2004 se tiene que hablar de la refundación de esta asociación, porque no voy a explicar eso porque son
otros procesos complejos, pero al tener que refundar la asociación, Costa Rica asume un liderazgo importante en esos procesos de refundación, y la convocatoria al seminario del 2004 es muy interesante en términos de la participación, porque la mayor parte de la participación que estuvo en ese seminario representa el trabajo social crítico latinoamericano, ¿verdad? Entonces ese seminario se nutrió muchísimo de lo que era esa discusión de la que estábamos relativamente ayunos como escuela, no en términos de intereses personales, ¿verdad?, de profesores que seguían vinculados a esa línea de pensamiento. Entonces, ese es un contexto inmediato muy importante para el segundo periodo que yo asumo solo por 2 años, la dirección de la escuela. Iniciando el siglo XXI, igual muy convulsionado, ¿verdad?, porque ya es más que evidente las manifestaciones en términos económicos, sociales y culturales del neoliberalismo, ¿verdad? Eso se nota mucho en los estudiantes que llegan a la escuela, en los nuevos docentes, en las formas de encarar los asuntos. Y además ya hay una urgencia, donde hemos hecho investigación, porque se hace investigación en eso, hay una urgencia de fortalecer la discusión del trabajo social costarricense. Entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar frente a tantos desafíos sociales de la época? Entonces tuvimos muchas jornadas en ese periodo que yo soy directora de escuela y que sigo siendo parte de la comisión currículo, siendo directora en ambos periodos, muchas jornadas académicas, porque era el espacio que nos permitía intercambiar con docentes en propiedad y con docentes interinos, siempre la mayoría interinos, que se estaba discutiendo, qué se estaba haciendo en América Latina y cuáles eran nuestros desafíos, y construir acuerdos como comunidad académica. No juntarnos solo los docentes en propiedad, que además éramos menos, porque de nada sirve que nos enganchemos como solo la comunidad en propiedad a discutir y debatir, si el resto de la escuela también tiene sobre sus espaldas el desarrollo del proyecto institucional. Porque yo prefiero hablar de proyectos institucionales, porque yo nunca lo asumí como proyecto personal, lo que estábamos haciendo en la escuela, sino como proyecto institucional con el cual yo tenía altísimas concordancias, sobre todo en el posicionamiento del pensamiento crítico en nuestra formación. Entonces, al año 2004 nosotros llegamos con la evidencia de un debilitamiento en el pensamiento crítico que se traduce en la comprensión teórico-metodológica, en el posicionamiento ético, más que moral, ¿verdad?, del ejercicio profesional. Entonces intensificamos esas discusiones, tuvimos muchos cursos con docentes, con intelectuales, más que docentes solamente, de América Latina, ¿verdad? Trajimos a Marilda Yamamoto varias veces, Margarita Rosas, María Lucia Martinelli. Bueno, pasaron por nuestra escuela muchas personas en cursos intensivos de una semana, abiertos a estudiantes, a docentes de la sede Rodrigo Facio, de las sedes regionales y de personal en ejercicio. Yo creo que eso abrió un espacio comunitario de discusión que nos permitió hacer reformas muy importantes, y yo creo que ese es mi principal reto en ese periodo de dirección. En el plan de estudios que se conoce como el plan de estudios 2004, que sigue básicamente vigente, creo que hay una pequeña reforma de reubicación de algún curso, pero en esencia sigue siendo el mismo plan, sigue siendo en esencia los mismos problemas generadores del año 76, que siguen teniendo pertinencia según la lectura que ha hecho la escuela. Y lo que se asume como transformación, digamos, relativa, o como una inflexión, mejor dicho, es todo el área de teoría y metodología transformada en relación con los planes de estudios anteriores, que necesariamente tienen articulación con algunos cursos que toman del campo de la teoría social. En ese debate de cómo formar profesionales que den respuestas efectivas a
no solo las urgencias, sino los desafíos nacionales, también hay que pensar en que no se hace solo desde la docencia, sino que se hace desde la investigación y la acción social también. Entonces se genera también un esfuerzo muy importante a partir de esa reflexión traída desde los años 90 de delimitar áreas críticas o áreas prioritarias o áreas socialmente significativas, tuvo varias denominaciones, delimitar 6 temáticas que derivan de problematizar la cuestión social desde la mirada del trabajo social. Y esas áreas temáticas entonces dieron lugar a el planteamiento de núcleos integradores de la investigación, la docencia y la acción social, que más adelante dará lugar al programa Desafíos Contextuales, que, como dijo la vicerrectora de docencia en ese momento, era un programa de exportación, porque era un programa que articulaba el quehacer académico, intelectual de la escuela, en sus 3 vertientes: investigación, docencia y acción social, con el ejercicio promocional, con una lectura y una investigación de las políticas sociales, con un posicionamiento ante el desarrollo costarricense. Sin embargo, otras cosas sucedieron. Supongo que las directoras que me sucedieron habrán explicado por qué decae ese programa, ¿verdad? Que era como el antecedente a tener un observatorio o un centro de investigación en trabajo social. Eso creo yo que desde mi punto de vista fueron como los dos pilares fundamentales de esos 2 años de mi gestión. La reforma curricular del 2004, delimitada en el área de teoría y metodología, y algunos otros impactos o implicaciones que tienen otras temáticas de los cursos, y el pensar en tener un programa integrador de investigación. Ahora, quiero concluir esta parte diciendo, porque solo 2 años. Solo 2 años porque yo definí que yo aceptaba ser directora de escuela, según la propuesta del movimiento estudiantil, solo por 2 años. Porque el personal docente en propiedad tenía también el deber de asumir cargos de gestión, ¿verdad? Ahí comienza a darse en la escuela un asomo de un desinterés en la gestión universitaria, ¿verdad? Por distintas razones. Entonces yo dije, bueno, yo lo asumo por 2 años para dar tiempo que quienes tienen los requisitos o el interés organicen sus cosas para asumir la dirección de la escuela, porque creo que cuando somos contratados en la universidad no solo somos contratados para crecer individualmente como docentes o como investigadores, como intelectuales, sino que somos también contratados para responder a los desafíos de la universidad pública y a los desafíos de la escuela a la cual pertenecemos, ¿verdad? Entonces, creo que ese es un tema que no se ha resuelto en nuestra escuela y que yo creo que ahí estuvo como su génesis en esa, ¿cómo se llama?, en ese rasgo no tan favorecedor para el desarrollo de la escuela. Yo empiezo la universidad en el año 71, ¿verdad? Y la carrera de trabajo social en el año 73. Por ese tiempo el común de la gente tenía en su imaginario una noción de casi que dama voluntaria, ¿verdad? De lo que es ser servidora social, se decía en ese tiempo todavía, ¿verdad? Y la gente decía, pero ¿cómo vas a estudiar trabajo social? Servicio social, perdón, decían en ese entonces. ¿Cómo vas a estudiar servicio social? Ahí, eso como que con eso no se hace plata, ¿verdad? Decía la gente. Y no sé, les decía yo, como que eso es lo que a mí me atrae. Tal vez no tengo una clara comprensión en este momento de todo lo que es, pero es lo que a mí me atrae. Muchos años después, ya yo había terminado de estudiar trabajo social, ¿verdad? Y no sé, sería como el año 74,
no, como en el año 89, sí, en el año 89, porque yo era presidenta de la Asociación Latinoamericana de Trabajo Social en ese entonces también, era directora y tenía la presidencia. Hicimos un seminario en Guatemala, ¿verdad? Y mucha de la población estudiantil en Guatemala tiene características étnicas de los distintos grupos en Guatemala. Y las chicas vestían con los vestuarios típicos de sus etnias en esa época. Y una chica se acerca a conversar conmigo, ¿verdad? Porque, qué sé yo, le llamaba la atención que yo era presidenta de esa asociación. En Quetzaltenango fue eso, y la chica me dice, ¿sabe, profesora? Mis compañeras siempre están preguntándose que si siguen o no siguen estudiando trabajo social, porque con esa carrera nunca van a tener dinero, nunca van a hacer plata. Dice, en cambio para mí es todo lo contrario. Dice, estudiar trabajo social para mí es ser absolutamente compatible con el pensamiento y con la cosmovisión de mi grupo étnico. Dice, porque nosotros priorizamos lo colectivo, la solidaridad. Y yo dije, puña, qué interesante la reflexión de esta chica. Era muy joven, ¿verdad? Y a mí esa anécdota me impactó para siempre. Y cuando tuve la oportunidad la compartía en el aula, porque realmente lo pone a uno a reflexionar sobre las dos visiones de mundo en tensión, ¿verdad? ¿Para qué estar en este mundo y qué quiero hacer y en qué quiero contribuir en la medida de las posibilidades históricas de cada quien y desde donde nos toque estar? Pero para ella era la profesión como anillo al dedo, porque era absolutamente congruente con su visión de mundo. Y eso para mí fue realmente muy aleccionador de parte de esta chica. No recuerdo el nombre, lamentablemente. Ay, desde el punto de vista académico, yo creo que el desafío sobresaliente es fortalecer nuestras competencias en el campo de la investigación para producir conocimiento que enriquezca la docencia y que enriquezca la acción social desde la comprensión de la ciencia social, del trabajo social en particular. Y fortaleciendo nuestras competencias podemos desarrollar especialidad en el cuerpo docente, podemos articular jóvenes talentos interesados en la investigación para que tempranamente puedan ser visualizados como potencial generación de reemplazo, ¿verdad? Y a partir de ese fortalecimiento de nuestras competencias en el campo de la investigación, eso necesariamente va acompañado, ¿verdad? Porque al fortalecer la capacidad de generar conocimiento con argumentación teórica, histórica, eso va a fortalecer un debate intelectual maduro que se centra en debatir ideas generadas desde el conocimiento con rigor científico y no debates que se sustentan en opiniones o que se sustentan en críticas no argumentadas en la teoría, sino simplemente porque a mí no me parece. Cuando los debates internos en una unidad académica están sustentados en opiniones más que en argumentaciones derivadas de investigación o del debate teórico, se empobrece mucho la comunidad académica y se empobrece mucho la formación académica. Incluso se debilitan las relaciones interpersonales, porque el tener una opinión distinta, según la personalidad de cada quien, ¿verdad?, puede generar resentimientos. Y los resentimientos, dice el teórico de la organización, los resentimientos organizacionales son espesos para la gestión, porque no permite avanzar ante los desafíos de las organizaciones, ¿verdad? Y genera ceguera organizacional, porque nos enfrascamos en lo microscópico y no podemos ver con telescopio el horizonte de la unidad para la que se trabaja, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo que un desafío en el mundo de lo académico, y yo subrayo el mundo de lo académico, porque trabajar en una universidad es el mundo de lo académico, fundamentalmente relacionado con esas 13 funciones sustantivas de la universidad de cara a la sociedad, de cara al mundo, ¿verdad? En lo gremial,
A mí me parece, pero que las escuelas formadoras tienen un desafío importante en relación con esto. Yo tengo la hipótesis, ¿verdad?, de que en lo gremial sigue siendo muy importante en relación con la aprehensión que hacemos de los objetos de trabajo que están encarnados en las situaciones sociales de los sujetos sociales. El gran desafío es superar la descripción de las situaciones. Porque si solo describimos, nosotros no describimos apariencias, nada más no estamos explicando los elementos, las razones, las causas que conforman ese objeto de trabajo, llámesele violencia, llámesele, ¿cómo se llama? Llámesele exclusión social, discriminación, etcétera. No estamos explicando en esa singularidad humana que es la familia, que es un individuo, que es una pareja, cómo se conforma esa situación problemática que amerita la intervención del trabajo social. Entonces, si caemos en descripciones, fácilmente eso puede ser deslegitimado en el ámbito institucional, porque no es nuevo, más bien lo repito, ¿verdad? Que hay quienes dicen, para hacer eso yo no tengo que ir a la universidad, 5 años, ¿verdad? O para hacer eso lo puede hacer una dama voluntaria. Entonces, si nosotros no penetramos en la complejidad del mundo de hoy reproducido en los sujetos, vamos a hacer descripciones sencillas de asuntos que son muy complejos, ¿verdad? Por otro lado, si nosotros no penetramos también desde el ámbito gremial, nutrido por la investigación desde las universidades o desde el colegio profesional, que felizmente tiene una unidad de investigación, en analizar el rumbo de la política social, entonces tampoco vamos a tener una comprensión profunda de cuáles son las mediaciones que configuran el trabajo profesional. Nos quedamos como en el mundo de las apariencias nada más, ¿verdad? Y entonces, ese es un desafío en lo gremial, me parece a mí, que tiene que ver con el mundo de la educación continua, que tiene que ver tanto del colegio profesional como de la universidad, y que tiene que ver con el gremio por sectores de la política social. Y el otro tema es, no sé, a mí me parece que es necesario tener como un programa sostenido y sostenible de debates que atañen al trabajo profesional, podernos adelantar a situaciones que se generan como problema en el mundo laboral, ¿verdad? Yo creo que el colegio va avanzando en forma importante, fortalece las filiales, tiene una unidad de investigación y bueno, va a cumplir 50 años, ¿verdad? Entonces ya habla de una organización madura y con un horizonte que ya no es mirar solo hacia adentro el trabajo social. Bueno, quiero decir también, para concluir, que felicito la iniciativa que ha tenido la dirección, el consejo académico de nuestra escuela cuando planteó la necesidad de constituir una comisión para festejar el 80 aniversario de la escuela. Y debo reconocer en nuestra decana, en Isabela Bendaño, que ella también planteó eso en una de las asambleas de escuela que dirigió, que conformáramos la comisión para celebrar el 80 aniversario. Bueno, esta idea fue retomada y se hizo, y quiero reconocer el esfuerzo de todos los que están en la comisión planeando esto, y estoy segura que va a ser una conmemoración pues muy lucida, a pesar de que estemos viviendo tiempos difíciles y complejos, ¿verdad? Entonces, reconozco en el presente a esta iniciativa y a las personas que están trabajando en ello. A las 2 personas que me están entrevistando en este momento lo agradezco muchísimo. Y también quiero recordar y reconocer
la contribución que todas las personas que han pasado por nuestra escuela, quienes la hayan dirigido, no solo de la dirección, los consejos académicos, sino todo el cuerpo docente que ha sido valiosísimo en estos 80 años, y todas las luchas estudiantiles que se han llevado a cabo, que no lo mencioné, pero quiero reconocerlas por la autonomía universitaria, por un nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, por no al cerco policial que ocurrió en los años 80 en nuestra universidad, por la defensa del presupuesto, por la defensa del Estado social, por el reconocimiento de los derechos en la diversidad humana. Todo eso me parece que tenemos que conmemorarlo en esta celebración del 80 aniversario.